de La Tigra. Lo primero que hice al levantarme hoy fue preguntar, ¿hay control sobre eso? Lo confirmo con Monchito, que todavía hay algunos lugares donde no hay pleno control, pero sí han hecho un esfuerzo enorme los bomberos y muchas instituciones del Estado de Honduras para controlar ese incendio. No sé si en los solares de sus casas, en sus patios de su casa, hoy miraron residuos ustedes, ceniza, producto de estos incendios que hay en la ciudad capital y sobre todo ese que se desató en La Tigra. En mi casa todos asombrados porque en el patio habían residuos o cenizas de árboles quemados. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con lo que ha acontecido desde el fin de semana. La verdad que aquí siempre tenemos homicidios, siempre hay asesinatos, pero nos ha llamado bastante la atención esos homicidios que se han producido por la falta de control de las personas, sobre todo cuando andamos en nuestros vehículos, en las calles. Nos llama profundamente la atención y como a cualquiera de nosotros nos puede pasar una situación como la que le ocurrió al ingeniero Robleda. Ayer un cuñado del ingeniero Robleda nos llamó a TN5 Estelar para que socializáramos la fotografía en que se conducía el conductor que se bajó de su vehículo a dispararle al ingeniero Renato Robleda, matándolo e hiriendo a su hija de 16 años. Pues hoy nos van a acompañar un grupo de expertos para analizar justamente esto que les va a presentar Luz Madrid ahora mismo aquí en Frente a Frente. Buenos días, Luz, bienvenida. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros invitados, televidentes en casa. Compartimos con ustedes el tema del día: el impacto de la violencia y sus efectos en la salud mental. Recuerde, su opinión es muy importante y puede compartirla a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065 y a través de cada red social @Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. El impacto de la violencia en la salud mental. Hoy nos vamos a divorciar de todas esas temáticas inherentes a la actividad económica, política del país, para concentrarnos en esto que realmente debería ser motivo de permanentes capacitaciones en los centros de trabajo, en la formación de nuestros educandos desde el prekinder, en la escuela, en la primaria, porque sí andamos muy iracundos, estamos muy iracundos, con nada estallamos, con nada tenemos arranques de cólera. Y hay algunos que acompañan la cólera, con violencia. Entonces, vale la pena que usted nos permita llegar esta mañana hasta sus casas para analizar con el doctor Juan Carlos Munguía, psiquiatra forense y especialista en investigación científica del delito, a quien lo tenemos. Gracias siempre por atender nuestras llamadas, doctor. Muchas gracias, Renato, por invitarme siempre a su foro de debate. El psicólogo clínico y terapeuta familiar, don Rafael Mejía. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Renato. Mucho Muchas gusto. Gracias por la invitación. Es un placer. Y agradecerle al vicerrector de la UTH, el teólogo don Jesús Mora. Padre querido, padre amado, es un honor tenerlo esta mañana aquí también en el programa. Muchas gracias, Renato. Gracias por la invitación. ¿Ya está en su oficina o está en su casa de San Pedro Sula? Estoy en mi oficina. Tengo una reunión más tarde. Muy bien, muy bien. Gracias por decirle sí a Frente a Frente. Pero antes, se los había dicho al comienzo, un rápido repaso de los acontecimientos noticiosos del país. Ramón, ¿el incendio en La Tigra se ha logrado controlar? En un 80 a 90%, Renato, ha informado el Instituto de Conservación Forestal y también el Cuerpo de Bomberos,
pero esta madrugada, a eso de las 5:30 de la mañana, Renato, han salido 300 elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras con destino a la zona de amortiguamiento de la Tigra para continuar apoyando y controlar totalmente este incendio de grandes proporciones, que hemos entrevistado a los miembros de la Mitigra, que conocen la zona porque viven ahí, que al menos 400 hectáreas de bosque fue afectado por el incendio de esta gran magnitud que se observa en pantalla y que ha dejado una intensa capa de humo sobre la capital de la República. Hay 3 o 4 residencias que han sido afectadas, por ejemplo, Casa Quemada, Residencial Iquidambar, Miralago, Centro de Retiros Chalón y El Atillo, kilómetro 11. Hasta esta hora, informa el Cuerpo de Bomberos, es la residencial Miralago la que se encuentra todavía con algún tipo de afectación, pero un poco retirada ya las lenguas de fuego que afecta el bosque en este sector de la Tigra. Informaban de 2.000 galones de agua utilizados, Renato, para poder controlar este incendio. Participaron 20 elementos del Cuerpo de Bomberos y, repito, se controlaron al menos 50 hectáreas hasta horas de la madrugada. Pero sí, dice la Mitigra, la afectación puede sobrepasar o alcanzar las 400 hectáreas de bosque en este sector de la capital de la República, una reserva forestal importantísima, y que hablaban ellos de la afectación que tienen las fuentes de agua. Pero sí es oportuno decir esta mañana la integración de estos 300 hombres de las Fuerzas Armadas que, repito, 5:30 de la mañana de este día salieron del campo de Parada Marte para poder fortalecer y apoyar los trabajos de control de este incendio en este sector de la capital, Renato. Leí declaraciones de funcionarios como Luqui y Medina que están convencidos que esto fue provocado, Ramón. Aparentemente hay 2 hipótesis que manejan también los miembros de Amitigra, repito, sí. Ellos viven en la zona y dicen que hay muchas personas que salen a quemar basura, y que puede ser que esto haya provocado el incendio, pero habrá que hacer las investigaciones respectivas para poder llegar al fondo de esto, Renato. 5 años tenía la Tigra de no tener estas catástrofes, estos incendios forestales. 5 años. Y Luqui Medina se atrevió a advertir, casi seguro de que esto fue provocado, que si la gente que provocó el incendio piensa que va a construir en esa zona de la Tigra que se ha quemado, está muy equivocada. Así estaba leyendo declaraciones en las redes sociales del ministro de Recursos Naturales y el Ambiente. Si algunos lo han hecho con la intención de proyectos habitacionales o de construir viviendas en esa zona, están equivocados, porque en todo lo que se ha quemado no se va a autorizar ninguna construcción, ha dicho el ministro del Ambiente. Me parece que es una buena decisión. Y creo que el mensaje va dirigido a alguien. Claro que sí. Tiene una dedicatoria. Claro que sí. Dedicatoria. Ahora, lo que usted dice, hemos hablado también con Francisco Argeñal, Renato, y está recomendando por lo menos esta semana no salir a hacer ejercicios al aire libre. No hacer ejercicios al aire libre, sí. Por las temperaturas. Por las temperaturas y por la capa de humo sí. que en estos momentos está dejando el incendio. Usted lo dijo, yo que vivo en Residencial Plaza, el patio de mi casa amaneció hoy lleno. Negro hoy, ¿verdad? De ceniza, de residuos. Correcto. Sí. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. Hablaba también de utilizar mascarilla a las personas que habitan en la zona. Mira, yo tenía tiempales sin que se me activara la rinitis. Yo padecí bastante, hace algunas décadas, de rinitis. Y en este verano es increíble cómo me ha afectado, ¿eh? Cómo me ha afectado. Ya ni la loratadina me hace efecto, con la marca Claritin que yo tomé toda mi vida. Me dijo un médico, no, es que necesitas agregarle un componente adicional. Y eso ha mitigado un poquito todo el malestar de las alergias producto de este clima que tenemos, humo. Terrible, por todos lados. ¿Sabe que hay 50 puntos rojos detectados por el mapa de la NASA en estos momentos en Honduras? Y el que mayor proporciones da es la Tigra. Pero también hablaba de otra zona del país que también está siendo afectada, allá por San Marcos de Colón, Choluteca. Sí. Bueno, y en los temas
del Congreso Nacional, ¿se pusieron o no de acuerdo los partidos políticos? Es correcto, se pusieron de acuerdo. Hoy van a presentar el informe ante la Junta Directiva de este Poder del Estado y nos hablaba precisamente la abogada Angélica Smith que todo podría indicar que en una misma iniciativa de ley vayan todos los nombres de los aspirantes a los diferentes cargos de las instituciones que están en estos momentos a la espera. Son Registro Nacional de las Personas, Registro Consejo Nacional Electoral. Correcto. ¿Qué otros cargos? Instituto de Acceso a la Información, Pública. Y también hay otra institución, ¿Y Tribunal de Justicia Electoral. Tienen los nombres de los ungidos. Sí, ¿por qué? Mire, en el Registro Nacional de las Personas van a repetir 2, Renato, se nos ha dicho. ¿Quiénes? Rolando Catán se queda. Ah, se queda Rolando Catán. Oscar Rivera también se queda. Y solamente creo que ahí estaría por el Partido Liberal la abogada Aiza Zelaya, creo que se llama. Aiza. Es que se luchó por algunos dirigentes del Partido Liberal para llevarla al Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? Correcto. Pero allá no pudieron quitar a Ana Paola, ¿verdad? No la pudieron quitar. O se ganó el cargo otra vez, pues. Ella porque queda, es fueron la única audiencias. que queda. Es la única que queda en el CNE, que va a repetir el cargo. Ah, ¿se va Julio Navarro entonces? Sí, ahí llega Marlon Ochoa. Llega Marlon Ochoa. Y creo que la abogada Cosette López es la más... Cosette López. Es la más que tiene el beneplácito de la bancada. Es más, ayer un diputado nacionalista me lo confirmó, que la bancada nacionalista va a apoyar a la abogada Cosette López. Entonces posiblemente hoy se elijan esos cargos. Posiblemente hoy, eso es lo que más se indica, aunque la comisión no debe de tener prisa, Renato, porque la ley orgánica del Congreso le da 3 días. No pueden hacer hoy, lo pueden hacer mañana. Y en el campo político, hoy anunció el coordinador del movimiento que se llama Juntos Caminemos con Jorge Cali. Eso te iba a preguntar, sí. Que lanza su precandidatura presidencial hoy. Me han dicho, Renato, que no va a decir por qué partido político aún, pero todo el mundo cree, es que no, todo el mundo cree, dice que será de Libre, ¿verdad? O sea que él es de Libre. No dijo hoy si es bueno, si va a disputarle la candidatura a Rixi Moncada en Libre. El que entrevistó a Tony Munguía, Nelly Larice, que es el coordinador del movimiento, dijo que sí, que por el partido Libertad y Refundación. Sí. Pero aparentemente él solo va a lanzar hoy su precandidatura presidencial. No sé bajo qué bandera, aunque me estaban asegurando que todavía no hay una bandera política. Eso es lo que se me informa, Renato, pero en política todo cambia, de la noche a la mañana todo cambia, de una hora a otra todo cambia. Mira, Jorge tiene muchos simpatizantes, pero se va a enfrentar a una maquinaria que tiene el poder. El oficialismo, claro. Para él será muy difícil pasar esas primarias dentro de Libertad y Refundación. Ahí la maquinaria oficial de ese partido está al servicio de Rixi Moncada. Bueno, si a Jorge le han dicho que se vaya, Mel Zelaya le ha dicho, ¿y por qué no te vas del partido? Le haces daño, te haces daño. Esa es la información que yo tengo de fuentes muy cercanas a Jorge. El mismo Carlos Zelaya lo ha invitado a irse del partido. Sí. Jorge es despreciado en este partido por su dirigencia, no por las bases. Lo que yo sé es que tiene muchas bases a su favor Jorge en este partido, pero ya los principales dirigentes de la institución no lo quieren. Mire, Renato, a mí me aseguraba una persona que tiene por qué saberlo, que está casi en 7 grupos de los fuertes que tiene la militancia de Libre, que hacen encuestas internas. Sí. Y muchos, le estoy hablando casi del 80% de las personas que están en esos grupos no dan su opinión, ni a favor ni en contra, ni de la abogada Rixi ni de Jorge Calix. Yo te voy a decir algo. Yo tuve acceso a una encuesta. Yo digo que de las más serias que se publican en el país. Sí. El 68% de los hondureños no sabe qué va a hacer con su voto en las próximas elecciones. 68% de los hondureños no sabe qué va a hacer con su voto. Si va a votar o por quién va a votar, no saben. Hay una profunda decepción entre los hondureños. Pero claro, este es el mejor sistema. Y uno tiene que hacer ese ejercicio cada 4 años. ¿Saben qué debemos hacer? Tratemos de buscar lo mejorcito que hay en el panorama político nacional y elegir lo menos peor
elegir lo menos peor. Si no nos llevan gente de bien, elegir lo menos peor, pero tomarnos el tiempo para hurgar, buscar, investigar si vale la pena darle el voto a un candidato a diputado, a un candidato a alcalde, correcto, a un candidato a presidente. No nos toca más que eso. No le demos la espalda a la democracia. Quiérase o no, es el mejor sistema para vivir. Si la han pervertido los políticos es otra cosa, pero el sistema es el mejor. No le demos la espalda a la democracia. Lo que tenemos que hacer es saber elegir, mejorar nuestra forma de elegir. Y eso solo se logra informándose, investigando realmente si merece tal persona que le demos el voto. Pues te agradezco, Monchito. Así que, perfecto, Renato. ¿A qué hora se lanza, Jorge? En horas de la mañana, tengo entendido que entre las 10, 11 hace el... Pero no, lo que no sabemos es si como precandidato de Libre o... Aunque el coordinador lo dijo aquí en el matutino que era por la bandera de Libertad y Refundación, pero Sí. el informe que nosotros tenemos es que aparentemente solo va a ser un lanzamiento de su precandidatura presidencial. Hombre, qué raro eso. ¿Verdad? Entonces vamos a ver cómo impacta eso. Mire, Renato, para terminar así, le voy a quitar Sí. un minuto. Yo no sé cuál es el temor de las actuales autoridades del Consejo Nacional Electoral de hacer ya la contratación de la empresa que va a regir la TREP, la transmisión de resultados electorales preliminares. Ya es tiempo, Renato, que comiencen las licitaciones para contratar la empresa y no estar con esos absurdos y esas dudas en los momentos de elecciones primarias y generales en Honduras. Ya a marzo del otro año vamos a elecciones. Entonces yo no sé cuál es el temor de estas actuales autoridades, dos que ya se van y la que queda, de poder hacer ya el llamado a licitación y poder ya montar la transmisión de resultados electorales, la TREP, y así a ir trabajando en este sentido para ir garantizando confiabilidad en los procesos en Honduras. Sí, está bien ir trabajando, pero vamos a hablar en privado, Monchito. Perfecto. Solo te voy a dar una clave en público. Sí. Mira. Hay que ponerle mucho cuidado. Y los medios, ser garantes Correcto. de que no nos van a venir con un software chueco. Que no nos vayan a venir con un software chueco para las próximas elecciones. Comparto. Te lo explicaré en privado, te lo anticipo en público. No hay que apresurarse para facilitarles el camino a que compren un software chueco para ese proceso electoral. Yo diría que Pausa. los observemos y que no tengamos miedo en informar, en decir, en criticar o en denunciar. Correcto. Cualquier cosa, ¿eh? Perfecto. Muy bien, gracias Monchito Cheque, Matute. Renato. Buen día. Vamos con el tema que ya nos anticipó Luz Madrid y que nos repite, por favor, Luz. Claro que sí, en pantalla el tema de hoy martes, el impacto de la violencia en la salud mental. Recuerde compartir su opinión a través de nuestras redes sociales. Tengo aquí una historia que nos preparó, no, una nota, es una noticia de Eric Mairena sobre estos últimos acontecimientos en San Pedro Sula y en Tegucigalpa. Y luego una reacción que nos ha canalizado el periodista José Miguel Barahona. Pero primero con Eric Mairena para introducir la temática que debatiremos hoy con don Juan Carlos Munguía, psiquiatra, con el psicólogo clínico y terapeuta familiar Rafael Mejía y con el teólogo y vicerrector de la UTH Jesús Mora. Las últimas 2 muertes violentas ocurridas este fin de semana en el país, más el hallazgo de los cuerpos de un ganadero y su acompañante que habían sido secuestrados, pone a prueba la capacidad investigativa de la Policía Nacional, que maneja diversas hipótesis que van desde la intolerancia hasta la ambición por obtener dinero mal habido. Las muertes que sacudieron fueron la de un ingeniero industrial en la ciudad de San Pedro Sula, en donde resultó herida su hija. Mientras en la capital, una joven estudiante universitaria, identificada como Andrea López, quien por las noches conducía un taxi de servicio VIP, ha conmocionado a los capitalinos. En este último caso, la policía anunció que ha capturado a un sospechoso de haber participado en su muerte. En los últimos días, la muerte de 3 personas dedicadas al transporte público
de personas o comúnmente conocidos como taxi VIP. Entre estas 3 personas, la muerte de una jovencita de 22 años de edad. Es un caso ya casi resuelto en su totalidad, pues en este momento podemos confirmar que ya hay una persona detenida y que está vinculado de manera directa a la pandilla 18. Al momento de esta operación policial donde se detiene a esta persona, también se decomisan 2 armas de fuego con las cuales se cree de que estos miembros de la pandilla 18 le habrían quitado la vida a las personas antes mencionadas. E igualmente se han logrado recuperar los 3 vehículos en los que se transportaban. En el caso del ingeniero sanpedrano César Renato Robleda, la hipótesis policial es que su crimen se relaciona con los niveles de intolerancia en el país, al trascender la versión que un conductor quitó el derecho de vía a Robleda y cuando éste reclamó le dispararon, hiriendo a su hija que le acompañaba. Es lamentable porque este es un hecho que se origina por un problema de tráfico. Esto se puede ver que son problemas de convivencia entre hondureños y no tienen que ver con temas de delincuencia. Pero este defensor de derechos humanos es del criterio que esta investigación debe ir a fondo para despejar todo tipo de dudas. El ingeniero, una vida valiosa, que se baja del vehículo porque supuestamente le habían rozado. Siento que eso lo hizo el individuo para saber que se trataba de él y que el mandado se iba a hacer en contra de la humanidad de él. A estos eventos se sumó el secuestro de un ganadero y su acompañante en la Manico Mayagua, cuyos cuerpos fueron encontrados la tarde de este domingo. Los secuestradores exigían 6 millones de lempiras por su rescate, pero fueron capturados por la policía, que atribuye este crimen a la ambición de la delincuencia por obtener dinero mal habido. Recordemos que a principios de la semana pasada se reportaba el secuestro de un ganadero y su acompañante en el sector de la Manico Mayagua. Desde ese entonces se iniciaron las diligencias investigativas que nos permitió el día de hoy, después de haber sido plenamente identificados, lograr capturar a estas personas. Es importante mencionar que la investigación en torno a estos hechos nos indica que estos delincuentes solicitaban la cantidad de 6 millones de lempiras para la liberación de sus víctimas. Estos hechos están llevando a los cuerpos de inteligencia e investigación del país a redoblar sus esfuerzos ante las respuestas que exige la sociedad en un país donde la tasa de homicidios es de 31,3% por 100.000 habitantes, una de las más altas en Centroamérica, según un reciente informe sobre seguridad presentado por la ASJ. Las altas temperaturas características de la temporada, el caos vial y la misma necesidad imperiosa de recortar los tiempos para llegar a un destino nublan el juicio de los hondureños, sacando su lado más violento, señala este psicólogo. Hay que hacer énfasis y poner en reflexión el tema de la histeria colectiva que la población hondureña anda sobre sus hombros, el estrés negativo, el distrés que muchos hondureños padecen o padecemos habitualmente o frecuentemente, nos hace ver de que el tema de los contratiempos, el tráfico, el mismo clima acalorado que se vive. La muerte violenta del ingeniero industrial sanpedrano César Renato Robleda a manos de un conductor al que le reclamó por quitarle el derecho a vía es la más clara muestra de intolerancia. ¿Pero qué se puede hacer frente a escenarios de este tipo? Según este exdirectivo del Colegio de Psicólogos, la clave está en el autocontrol y en el manejo de las emociones para contrarrestar esos arranques impulsivos y agresivos. Tener ese autocontrol nos va a ayudar a nosotros a adaptarnos a estos cambios, a estos ambientes que a veces pueden ser tan vulnerables y tan nocivos para nuestra salud, pero que podemos nosotros trabajarlos para mejorarlos. Si estamos pensando en que vamos a agredir a alguien, primero hay que saber cómo va a reaccionar la otra persona también, entonces no todos andamos igual. Aunque el psiquiatra Juan Carlos Munguía va más allá al señalar que es difícil calmar esos comportamientos cuando la dieta alimenticia de los hondureños prima los carbohidratos. Se requiere un balance de los neurotransmisores, de manera que el organismo produzca más serotonina, clave para el bienestar emocional y mental. Por tanto, sugiere consumir más huevo, carnes y espinaca. La alimentación forma parte importante también para que exista un balance de neurotransmisores en nuestro cerebro y podamos realmente comenzar a combatir la violencia. Obviamente las medidas coercitivas
pues que se han perfeccionado en Honduras, no han dado los resultados que nosotros quisiéramos, pero esto es multifactorial y debe tratarse desde esa perspectiva. Los expertos consultados coinciden en la necesidad de impulsar rigurosas campañas masivas de educación vial y sensibilización, en vista que se está perdiendo el respeto a la ley y la vida. Bueno, voy a comenzar con el padre Mora, con el teólogo y vicerrector de la UTH, Jesús Mora. Solo quisiese pasar 1 o 2 minutos de lo que el cuñado del ingeniero César Renato Robleda decía ayer en TN5 Estelar. Él nos envió la fotografía del vehículo en que se conducía el autor material del crimen contra el ingeniero César Renato Robleda. Este crimen ha conmocionado el país. Sinceramente, mucha gente muy triste por la forma como falleció este ciudadano hondureño. No se identificó por seguridad, pero dijo ser el cuñado del ingeniero César Renato Robleda. Escuchándole con atención, porque este caso no solo los ha conmocionado a ustedes, familiares y amigos, nos ha conmocionado a todos. A todo un país, según veo todos los comentarios en redes sociales que han que han divulgado la noticia, Renato. La verdad es que mi cuñado, bueno, lo conozco desde que yo tenía aproximadamente unos 10, 11 años de edad. Yo tengo ya 41, toda una vida de conocerlo. Ha sido una persona que llegó a la familia con mucha luz para nosotros. Fue una persona bien carismática, bien jovial, bien educada, bien elocuente, todo, pues. Entonces nos ha pegado duro el hecho de cómo fue asesinado cruelmente por una persona, así como dice el reportaje, sin ningún tipo de paciencia, sin educación vial, ¿verdad? Es un peligro que tenemos todos al andar en las calles manejando así, pues, ¿verdad? Nos ha pegado, la verdad que bastante duro esta noticia a todos. Sí, esta fotografía que usted nos envía y que la tenemos en pantalla en este momento es el vehículo del supuesto conductor del homicida, del que agredió a su cuñado. Así es, esa foto, Renato, nos la proporcionó la policía a nosotros, porque lo que pasa es que en el área ese día, esa foto es cerca de la morgue judicial. Entonces en ese día, el sábado, como a la 1:30, no había energía eléctrica en la zona. Entonces esa foto es tomada de un hotel, de la cámara de vigilancia de un hotel, que es el que tenía una planta eléctrica, pues. Sí. Entonces esa es la única foto que se tiene del vehículo, pero lastimosamente no se ve la placa. Y lo que queremos es que la foto se viralice, a más no poder, para poder obtener información de esta persona, ¿verdad? De que él fue el supuesto hechor del crimen. Vamos a ver, que la producción me explique, porque estamos en pantalla con la fotografía del ingeniero Renato Robleda y la otra fotografía. Correcto, yo estoy viendo la fotografía del otro vehículo, pero la fotografía del que está con el ingeniero Robleda, ¿quién es? Es la misma persona. Ah, es la misma persona. Es la misma persona. Ah, ok, es la misma persona. Me disculpan, un poquito de emotividad, pero también de indignación. Claro, todos estamos indignados, sí. De indignación. Sí, es la misma persona, él sí. Sí. Él es su cuñado, ¿no? Él es mi cuñado, sí. Sí. Entonces, la policía no tiene ningún indicio, señor. Esa es la única información que tenemos de esta persona que al parecer es el sospechoso del crimen. Como le digo, lastimosamente no había energía en la zona y por lo tanto todas las cámaras del 911 no estaban funcionando para poder tener la pista de esta persona. Pues que mi cuñado, o sea, lo que pasó fue que estaban haciendo una fila en el área ahí y esta persona se les metió por el lado derecho, creo, y se quería meter a la fuerza, a meterse a la fuerza, pues, como le acabo de decir. Y mi cuñado lo único que hizo fue frenar frenar bruscamente, y solo le dijo, o sea, las cosas no se debe meter así, pues, o sea, hay que ir por turno, o sea, ir educadamente, pues. Y el tipo no entendió la razón y abrió la puerta del carro y descargó la pistola sobre él.
cruelmente, pues. Sí, la niña que acompañaba al ingeniero Renato Robleda, ¿cuál es su estado de salud, señor? Ella, gracias a Dios, está en perfecto estado de salud. ¿Qué edad tiene ella? 16. 16 años. Me imagino el trauma que tiene la niña, ¿no? Sí, es horrible. Lastimosamente, pues queda eso ahí en la vida de ella. Y le tocó, pues, ver esa imagen horrible que pasó, pues, ¿verdad? Yo en la mañana, en Frente a Frente, decía que el ingeniero Robleda abrió la ventana de su vehículo, pero no, después vi los impactos de bala enfrente, o sea que ese señor disparó hacia la dirección del conductor por el vidrio de enfrente. Sí, es que ellos venían con las ventanas abajo. Sí. Y el tipo, como le digo, estaban avanzando en la fila y el tipo se le quiso meter de a la fuerza y quedó enfrente del vehículo de mi cuñado. Y cuando mi cuñado le dijo, no, o sea, hay que meternos en orden, pues. O sea, decía ayer en Tenecico Estelar, él nos envió la fotografía del vehículo. Las cosas bien, pues. Bueno, el cuñado que nos llamó anoche a TN5 para que divulgáramos ese vehículo. Y si utilizáramos esas herramientas que utilizan en la serie 24 horas, ya tendríamos la placa de ese vehículo. Totalmente. Hacen unos acercamientos, bueno, ciencia ficción. Hacen unos acercamientos que uno se queda perplejo, ¿no? O como desde los satélites identifican cositas, pero pequeñitas aquí en la Tierra. ¿Qué decirle a los hondureños, padre Jesús Mora, de estos hechos criminales, sobre todo del señor del vehículo, del ingeniero César Renato Robleda, que reclamó justamente porque alguien quiso ganarse el espacio que no se lo merecía en una calle saturada de vehículos, y ante el reclamo este individuo sacó la pistola y le disparó al señor Robleda? ¿Qué lecciones nos deja esto para los hondureños? Gracias, Renato. En primer lugar, saludos a los panelistas y gracias por la invitación. Es lamentable lo que está sucediendo, y esto ha venido sucediendo desde hace varios años en Honduras. Es decir, la ira es no solamente una reacción del momento, sino una conducta aprendida. Entonces, yo creo que hemos venido acumulando por años frustración, que la frustración se manifiesta en ira, en ataques que son como un asalto emocional, porque cuando una persona, si nos ponemos a pensar, ¿qué podemos obtener de reacciones como esta? Solamente desgracia, luto, dolor. Entonces, como decía Benjamin Franklin, a la ira nunca le hace falta un buen pretexto, pero por lo general no es uno bueno. Es decir, hay quienes piensan que estos ataques, que la ira es innato en el ser humano. Si fuese así, innato, yo diría, pues no hay nada que hacer. Sería una visión muy fatalista. En realidad, los seres humanos tenemos la capacidad para poder controlarla, para poder dominarla. Sin embargo, ese pequeño espacio entre el estímulo y la reacción, que se llama poder de decisión, se ha reducido en los últimos años. Nos hemos convertido en personas impulsivas. No es tanto la situación, sino los pensamientos sobre lo que está sucediendo. Alguien me ofende, alguien me agrede, alguien no piensa como yo pienso. Y lo que debemos de recuperar es aprender a manejar situaciones de estrés, porque esta persona que iba armada, seguramente en su historia de vida, no es un episodio aislado que sucedió. Es decir, se fue convirtiendo en esta persona en un hábito: amenazar, reaccionar con violencia, utilizar la ira de forma instrumental para lograr lo que quería. Así que debemos de
repensar qué futuro queremos y a quiénes estamos formando. Ustedes lo mencionaban al inicio, cuando decía hay que pensar de manera holística o de manera más amplia. ¿Qué hace el sistema educativo, por ejemplo? ¿Cómo promueve la tolerancia? ¿Cómo promueve incluso el manejo del distrés, que es el estrés negativo? Yo creo que desde temprana edad debemos aprender a desarrollar el autocontrol, el autodominio, como decía Aristóteles, y yo creo que tanto la espiritualidad de nuestra fe cristiana, como también de la antigua filosofía, nos va a ayudar a comprender, como decía Aristóteles, que estar enojado es fácil. Es una reacción muy fácil, realmente. Pero la ira, el enojo, es como una especie como de locura inmediata. Los animales tienen reacciones violentas, pero los animales la tienen en el momento y pasa cuando pasa el peligro. Los seres humanos acumulamos una situación en la cual, como decía Aristóteles, estar enojado es fácil, pero estar enojado con la persona correcta, en el momento correcto, en la proporción adecuada, eso es un reto y un desafío. Así que yo creo que tenemos que pensar, no solamente por estos acontecimientos nos ponen sobre alerta de cómo estamos manejando cada uno de nosotros, porque al final lo que sucede en nuestra sociedad es una espiral de violencia. El hombre le falta el respeto a la mujer en su casa, la humilla, esa humillación la carga por mucho tiempo y muchas veces la mujer descarga también su frustración sobre los hijos o el mismo padre también sobre sus hijos. Y estamos produciendo personas sin corazón en la sociedad. Luego nos escandalizamos y realmente nos impresionamos con estas manifestaciones de violencia, pero esto es el resultado de años. Hay una cadena que hay que cortar y comienza justamente por recuperar la convivencia familiar, por introducir temas de autocontrol o del desarrollo de competencias y habilidades emocionales en la escuela, programas de desarrollo de competencias emocionales, porque no es posible. Tenemos en Honduras, yo creo que desde hace 20 años, más de 110,000 muertos. Podríamos crear un municipio superpoblado, pero de muertos. Esto es mucho luto, mucho dolor, mucha tragedia. Si bien el índice de homicidios ha bajado, seguimos experimentando inseguridad, como si quien gobierna el país no son aquellos que elegimos libremente cada 4 años, sino que quien gobierna el país es la violencia. ¿Y qué somos entonces los seres humanos en este medio? Una especie de minotauro, mitad hombre, mitad bestia. ¿Qué es lo que somos? Eso es lo que tenemos que pensar. Ya el teólogo Dietrich Bonhoeffer, para relacionarlo con la espiritualidad, también decía, la oración temprana decide sobre el día. Hemos perdido capacidad reflexiva y tenemos que recuperarla. Interesante, padre. Interesante. Uno pierde el control y emite una expresión verbal violenta contra la esposa, contra el hijo, contra el amigo. Y al minuto estamos arrepentidos de aquellos segunditos en que no pudimos controlar nuestras emociones. En cuestión de milésimas de segundo, reacciona de una manera tan agresiva que viene, toma el teléfono y pone un mensaje. Mensaje que cuando lo relee uno al minuto, Dios mío, lo que hice, ya ha sido capturado el mensaje. Aunque lo elimines, ya ha sido capturado. ¿Por qué no me pude controlar? ¿No les ha pasado eso a ustedes alguna vez? ¿Por qué no me pude controlar esa reflexión, esa autocrítica? ¿Qué me pasó? ¿Por qué perdí el control? ¿Por qué no fui capaz de reflexionar un poquito, pero para no haber cometido ese error? Una grosería hacia el hijo, una grosería
hacia la esposa o al esposo, una grosería a un vecino, una grosería a un amigo. Ese es el puntito que hoy queremos que ustedes nos ayuden. Y los que en milésimas de segundo solo toman la pistola y le disparan a un ser humano como lo hizo este señor en San Pedro Sula. Usted ayer nos decía inclusive que hasta lo que consumimos nos ayuda a ser más cuerdos, más tranquilos, a controlar nuestras emociones. Hasta lo que ingerimos nos puede servir para controlar nuestras emociones o para volvernos violentos. Ayer nos dejó con esas reflexiones el doctor Juan Carlos Munguía, pero me gustaría escuchar al psicólogo clínico y terapeuta familiar Rafael Mejía, porque hoy lo que queremos con este programa es que la gente se tranquilice, que la gente con estas saturaciones de vehículos en nuestras calles, en toda la geografía nacional, evite provocar, aunque la culpa haya sido del otro, evitemos reaccionar con gritos, porque ya miran lo que ocurre, el otro anda armado, se siente ofendido con un reclamo, y la única decisión para esa persona es quitar la vida a aquel que le reclamó. Qué fácil se muere en Honduras, por favor, licenciado. Muchas gracias, Renato. Bueno, en primer lugar, yo no quisiera dejar pasar un segundo más sin felicitar en el Día del Padre a los que tenemos ese privilegio y esa bendición de ser papás. Y como mencionaban en la noticia, el ingeniero Robleda iba al lado de él su hija, así que me imagino que también ella va a estar pasando un día bastante doloroso. Va a ser víctima más, una estadística más del estrés postraumático en este país, que son las personas que quedan dañadas por las secuelas de la violencia. Usted en la narrativa mencionaba dos cosas que yo lo iba relacionando con los conceptos que voy a utilizar. Cuando usted mencionaba el de escribir un mensaje o decir una palabra que ya lleva una tonalidad de violencia, cuando ya la palabra o el texto, el ademán lleva un mensaje de violencia, es cuando se convierte en hostilidad, Renato. Y cuando usted mencionaba por qué no puedo detenerme o por qué reflexiono hasta después de que lo mandé, que ya es la culpa y es el remordimiento, es la impulsividad. Entonces yo creo que cuando uno tiene esos ingredientes, la impulsividad, el resentimiento, el no saber perdonar, el estrés que mencionaba también el padre Mora, el tema del mal sueño, hay gente que no duerme y no tiene un sueño reparador, y esa carga emocional que la gente anda a diario, habitualmente, es como un volcán. Yo lo visualizo como un volcán que está recibiendo tensión y tensión y tensión, y tarde o temprano ese volcán, por muy pasivo que sea, Renato, va a hacer erupción. Sería muy importante, así como la gente quiere anticipar los terremotos, ¿verdad? Saber cuándo un ser humano está al punto de ese corcho, de esa botella que ya va a salir, ¿verdad? Disparado, y decirle tranquilo, hoy no vas a salir. El tema del ejercicio, mencionaba lo que decía su compañero Matute en la mañana, de que por el tema del cambio climático obligatorio por los incendios en las zonas rurales y aledañas a Tegucigalpa, yo el domingo venía de visitar una amiga de mi esposa de la ciudad de Catacamas y había incendios a ambos lados de la carretera. Entonces me imagino que era lo que ya llegó a La Tigra por la parte posterior. El tema del desequilibrio en los neurotransmisores, Renato, es algo que la gente todavía no le da la suficiente importancia, y creo que llegó el momento de que el hondureño, no solo por la pandemia, que la pandemia del 2020 trajo una disminución significativa, por ejemplo, de la agresión autoinfligida, que es el suicidio, pero el 2021 y el 2022 hubo un repunte. Luego nosotros vemos la violencia manifestada en todos los espacios deportivos, hasta los jugadores de fútbol, y ahora hasta árbitros también han agredido jugadores de fútbol, las barras, en los escenarios políticos que hablaban también ustedes en la mañana, en las vías públicas, en las escuelas, en las elecciones. Vi la vez pasada en un gremio profesional agrediéndose. Ya han asaltado iglesias, la vez pasada quemaron una iglesia también, bastante terrible esa situación. Yo lo que veo es que el hondureño no está teniendo suficientes espacios para hacer catarsis, suficientes espacios donde uno pueda dialogar, donde uno pueda exteriorizar. Eso significa catarsis, de emitir, ¿verdad?, la carga emocional que yo cargo. La palabra, lo que decía el padre Mora, la reflexión, la meditación, la oración de la mañana,
pero también esos espacios de diálogo interior, que ese es gratuito, Renato. Sí. Ese nadie se lo puede prohibir, la introspección. Pero si yo no tengo un buen diálogo conmigo mismo, ahí sí estoy en grandes problemas, ¿verdad? Por utilizar un diálogo más adecuado. Si yo no tengo un diálogo correcto conmigo mismo, sino que yo también tengo sentimientos de odio, de culpa, resentimiento por lo que hice o por lo que dejé de hacer. Yo creo que es importante el tema del cuidado, tanto de la parte personal, la parte familiar, pero en el tema del reloj, cuando usted hacía mi presentación, la psicología clínica y la terapia familiar hasta cierto punto, y creo que el doctor Juan Carlos va a secundarme en ese sentido, la salud mental, Renato, fíjese que llega un punto donde llega a ser una decisión un poco egoísta, porque no todos quieren cuidar su salud mental. Es más, ir al psicólogo, si usted hace una encuesta social, mucha gente cree que ir al psicólogo es signo de debilidad. La gente para entrar a una clínica muchas veces voltea a ver para todos lados que nadie lo vea, pero para tomarse la selfie, la foto en el bar, en Semana Santa, haciendo los ridículos cuando la gente anda ebria, esa cámara sobra en TikTok y en todos estos medios. La gente para buscar ayuda farmacológica, para poder equilibrar, para poder balancear el proceso sináptico y toda la labor de estas neuronas, el axón, la vaina de mielina, las dendritas, la sinapsis, y sabe que tiene que usar un medicamento, normalmente son 3 o 6 meses, no es como una pastilla, como una acetaminofén que usted se la toma hoy y en 40 minutos se le va el dolor de cabeza, sino que es un proceso un poco más prolongado porque va a ser un proceso neuroquímico más prolongado y obviamente más exigente, pero la gente dice, no, yo tomar pastillas, Rafael, no quiero. Un antidepresivo no quiero, porque escuchan la palabra depresión y en la depresión creen que el que tiene depresión se va a suicidar. Entonces el psiquiatra y el psicólogo aprendemos a enamorar un poco al paciente y le decimos, bueno, entonces no se tome un antidepresivo. Le vamos a recetar con el psiquiatra un medicamento que le va a ayudar porque es un oxigenador cerebral y le ayuda a equilibrar los neurotransmisores. Eso sí deme, dice. Eso sí deme, pero no el antidepresivo. Usted anda mucha ansiedad, le vamos a dar un ansiolítico, una benzodiazepina. No, eso no, yo no quiero quedarme codependiente al ansiolítico. Bueno, entonces le vamos a dar un medicamento para relajar la parte sináptica y para que la dopamina y la serotonina y la oxitocina y la noradrenalina se lleven bien entre todas ellas, y es una pastillita que le ayuda como relajante cerebral, oxigenador. Esa sí deme. El hondureño es bastante complicado, Renato, para el tema de su autocuidado personal, que es una de las conferencias que más se está impartiendo en empresas privadas y públicas, el autocuidado personal y el ambiente laboral, porque a veces el ambiente laboral puede ser una cuna de estresores y también de violencia. Valga aclarar que cuando existe violencia, acoso y hostigamiento académico es lo que se denomina bullying, pero cuando existe acoso, violencia y hostigamiento laboral es lo que se denomina mobbing. Y hay estudios, pero creo que es suficientemente necesario el que también se exploren más entornos en nuestro país. Sí, no, muchas gracias también, licenciado, por sus reflexiones y voy a escuchar las suyas para luego que interactuemos los cuatro esta mañana. Seguro que hay miles de hondureños que nos están viendo y me gustó lo que dijo. ¿Es feliz usted, licenciado? Sí. ¿Se siente feliz? Sí, a mí se me terminan los días cerca de esta semana, yo muero con una sonrisa, Renato. ¿Y usted se siente feliz en este momento, doctor? Sí, me siento satisfecho con mi vida, con lo que he logrado, con lo que he luchado. Y precisamente me impulsa eso de poder compartir con la población en general. Uno de mis sueños es ver al hondureño feliz, satisfecho, contento, sobre todo confianza, porque el hondureño hemos perdido la confianza. Y lo pregunto si es feliz porque me llamó la atención lo que usted dijo. Si ni nosotros somos felices, si ni nosotros hay momentos que nos soportamos, ya se imagina cuando salimos a la calle cómo podemos ser con personas que nunca las hemos visto, que no son familiares, que no son amigos, o con nuestros familiares y amigos. Me llamó mucho la atención lo que dijo el licenciado. Si nosotros mismos no nos queremos, si nosotros mismos somos infelices, si no soportamos lo que hemos construido en la vida y quiénes somos, ¿cómo podemos tener buena relación con los demás? Por favor, discúlpenme que me haya metido a reflexionar sobre esto. Sí, yo voy a darle un seguimiento a todo lo que se ha dicho en este foro, que me parece que todo es muy importante. Y solo voy a darle un pequeño giro porque el padre y el licenciado en psicología hablaron de todo lo que es conductual, hablaron de ideas.
Pero yo me voy a ir un poco a la neurobiología porque hay conceptos que hay que manejarlos y usted, lo felicito cuando yo veo lo que usted dijo en el programa, más los cortos que hicieron, unos reportajes y que mencionaron parte de la neurobiología. Para mí eso es un triunfo, en el sentido que si nosotros masificamos ese tipo de información científica a la población y la población la asimila, prácticamente estamos haciendo lo que le corresponde a la Secretaría de Estado en los despachos de educación, y los medios de comunicación son grandiosos en eso. Cuando el padre decía que el ser humano nace con ira, ahí sí voy a contradecirlo un poco, porque realmente si nosotros observamos a los bebés, Jean Piaget, que es uno de los grandes pioneros en la educación de los hijos, y él experimentó sus hijos, alguien que ama y que le donó a la humanidad todas las enseñanzas y ese protocolo que hizo de observación y de educar a sus hijos desde esa perspectiva. El ser humano es agresivo, eso sí es innato. Tenemos memoria genética en una parte del cerebro que se llama amígdala cerebral, que es lo más primitivo, y que esa estructura del cerebro alberga todo lo que hemos ido acumulando a través de los siglos, de nuestras generaciones, y tiene 3 impulsos fundamentales del ser humano, como es la alimentación, la reproducción y lo más importante, que es lo que nosotros estamos haciendo, que es el instinto gregario, el vivir en sociedad, y ahí es donde hemos estado fallando desde el punto de vista de nuestra nación, de nuestro país. Ahora, la violencia es aprendida. Esa se aprende. Ningún ser humano nace violento. Ahora, el aprendizaje o la conducta, que es algo que nosotros es el producto de todo un proceso de educación. Nacemos, llegamos a un núcleo primario de apoyo que le llamamos familia, y la familia es el primer proceso de socialización. Ahora, si un niño nace en un ambiente donde no existe diálogo, donde no existe solidaridad, donde no se enseña con el ejemplo, y aparte que hay otros componentes ahora sociales que son más, yo diría, más complejos por las imágenes que nosotros estamos recibiendo a través de una pantalla de televisión, a través de un teléfono inteligente, y ahora que es global, porque es una red global que es Internet. No es el problema la televisión, no es el problema el teléfono, no es el problema el Internet, es el uso que le damos y lo que estamos recibiendo. Y voy ahí. En todo ese proceso, el cerebro, como usted lo decía y lo dijo el compañero Mejía, existe la psicodinamia. ¿Qué significa la psicodinamia? Que nosotros vamos a moldear 2 estructuras fundamentales, que es la personalidad, que es el temperamento y el carácter. El temperamento, como usted lo decía y lo dijo ayer con su hijo, que me gustó ese ejemplo que dio en la mañana, el temperamento lo heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, que es precisamente la velocidad y la intensidad con que nosotros vamos a reaccionar ante un estímulo. Pero precisamente el temperamento puede ser modulado por el carácter. Y en el carácter, ahí es donde entra la sociedad. El primer gran educador, la familia, el núcleo primario de apoyo, que ahí vamos a aprender nuestros grandes valores, que todos los que estamos acá, obviamente, pudimos asimilar eso. Ser educados, ser trabajadores, ser honestos, platicar, dialogar, comprender y entender. Y de ahí viene el segundo proceso de socialización, que es tan importante, que es la escuela. Por eso insisto tanto
en el sistema educativo. Porque el sistema educativo, y se lo he dicho en otros programas a Renato, usted es producto de su familia y es producto del sistema educativo como todos los que estamos acá. Si nosotros no hubiéramos tenido ese proceso, de repente seríamos otras personas. Y ahí viene el otro elemento tan importante en la sociedad, que son instituciones permanentes. La educación y precisamente los valores morales. Y tenemos instituciones con valores morales que tienen más de 2000 años, que es precisamente la iglesia. Que yo sepa, ninguna iglesia profesa que hay que robar, que hay que matar, que hay que envidiar, que hay que tener ira. Y yo le mencionaba ayer, la ira precisamente es un pecado capital. Porque precisamente la ira obnubila la razón, anula el juicio y nos dejamos llevar por esos impulsos agresivos y lo peor, por conductas violentas, que fue lo que señalaba el sacerdote en este caso, de este caso particular que estamos analizando, que fue una persona que se bajó de un auto, llevaba un arma, no sé si es automática o revólver. No importa. Pero tuvo que accionar, tuvo que haber voluntad, tuvo que haber una decisión y ir y dispararle a esa persona sin siquiera tocar contacto hablando con esa persona. Significa que ese que hizo ese acto es una conducta ya violenta que la tiene y que la ejerció con una víctima, con una persona que tuvimos la particularidad de conocerlo, de ser una persona muy amable, con esa sonrisa que ustedes vieron ahí, siempre fue una persona así, desde que yo lo conozco. Y ahí es donde quiero llegar, porque también usted tocó y señaló eso. El cerebro termina de desarrollarse o de formar todas esas interconexiones a los 21 años. Entonces, ¿qué significa, Renato? Que esa supercomputadora que tenemos, que se llama cerebro, simple y sencillamente va a funcionar con la información, con los programas, con los software que nosotros le vayamos dando, que le vayamos proporcionando, que lo vayamos programando. Si tenemos una sociedad cuyo ejemplo es la honestidad, la comprensión, la solidaridad, el diálogo, todo eso va a moldear la idea y el pensamiento. Sí. Y la idea y el pensamiento es el que va a determinar la conducta que nosotros vamos a tener en la sociedad. Y ahí el componente que hablábamos. ¿Qué tal si hacemos una pausita para que no se nos extienda mucho? Perfecto. Y vamos alternando, porque miren, todos esos conceptos, muy bien, fabulosos, muy bien. Pero también me gustaría que como profesionales de la psiquiatría, de la psicología, de la teología, diéramos consejos prácticos en función del conocimiento de ustedes a la gente. Claro. A la gente. El comportamiento de la gente en la calle, el comportamiento de la gente fuera de su casa. La persona que lo primero que hace es abrir su vehículo y meter el arma, está dispuesta a matar o a que la maten. Me imagino que muchos van a decir, yo meto el arma al carro para defenderme por si me quieren atacar. Pero ya sabe que desde el momento que introduce un arma al interior del vehículo, va dispuesto a todo, ¿no? Matar o morir. Pero ese es producto de una realidad social. Por ejemplo, en Chile, hablemos de países latinoamericanos. En Chile, ningún ciudadano anda con arma de fuego porque es prohibida. Que así las únicas personas que tienen la autoridad y el permiso para manejar un arma de fuego son precisamente los organismos de seguridad. ¿Qué es lo que pasa? En España exactamente lo mismo. Entonces, son dos referentes que tenemos acá. En Cuba, ningún ciudadano anda con armas. Entonces, y cuando hablamos precisamente de niveles de violencia, Cuba creo que tiene el 0.5 de muertes violentas por 100,000 habitantes. Costa Rica creo que anda como por
17. Sí, pero aquí la gente se arma porque hay mucho delincuente. Bueno, ok. Entonces, ¿qué es lo que usted decía? Yo me compro un arma porque no me siento seguro. Porque las armas que se compran precisamente en los lugares donde usted la adquiere, el público en general, son armas de defensa personal. Ahora, ¿quién es responsable de garantizar la vida y la seguridad de las personas? El Estado. Y el Estado tiene precisamente esos organismos. Y aparte de eso, Renato, que aquí se ha hablado mucho de eso en este foro, se le ha proveído de un presupuesto bastante importante. Ahora, se tienen algunos progresos bastante significativos, porque Honduras llegó de tener 86 y ahorita tenemos 31. Pero nosotros tendemos como sociedad a priorizar la parte coercitiva, que debe ser importante e investigativa como disuasión hacia las personas antisociales, pero no hemos puesto énfasis en lo que yo trataba de explicar, el fenómeno de la violencia, en la prevención y en la educación. Usted dice, consejos importantes. Después de la pausa, porque, mire, yo reflexionaba al escucharlos hablar a ustedes. ¿Le hicieron algún examen a ese señor que mató al ingeniero Robleda para autorizarlo a que porte un arma? ¿Cuál examen psicológico? Ese es el peligro de autorizar armas a un loco, a alguien que no tiene control sobre sí mismo, a alguien que por un reclamo que le haga en la calle le puede llenar el pecho de plomo. ¿Y cuánto loco así andan en las calles de Honduras? ¿Y cuánto loco así inestable, que no se puede controlar a sí mismo, anda armado en su vehículo, solo esperando que alguien detonante suene el pito de su carro para que se apresure, salirse del suyo y matar a la persona que hizo sonar el claxon del vehículo? Así anda un montón de gente en la calle. Por eso es aquí donde yo quiero la intervención y el consejo, que pareciera lógico. No, tranquilo, mejor soporto todo en la calle para que nadie me vaya a hacer daño. No, pero quiero algo más sustentado desde el conocimiento psiquiátrico, psicológico y teológico de ustedes. Los consejos sanos a los hondureños en esta sociedad violenta en la que vivimos. No sé si me di a entender. Nos vamos a comerciales, porque ahí quiero terminar ahí, Renato, fundamentalmente. Mire, si una persona es violenta es porque lo aprendió. Y aquí viene la parte neurobiológica anatómica. Nosotros tenemos una parte del cerebro que se llama corteza orbitofrontal, y la serotonina que hablábamos ayer es uno de los neurotransmisores que precisamente tiene esa función, controlar los impulsos y modular la parte afectiva de nuestras reacciones. ¿Qué pasa si un niño, desde niño, no se le provee precisamente el triptófano, que es el precursor de la serotonina? Esa parte del cerebro no se va a desarrollar lo suficiente para que ese niño no exprese o no tenga esa conducta o esa agresividad, no la module, sino lo que usted dice. Precisamente, si crece en un ambiente violento, esa parte del cerebro no se desarrolló lo suficiente y no tiene precisamente la cantidad idónea y balanceada del neurotransmisor que se llama serotonina, es una persona que tiene una predisposición y va a reaccionar siempre de manera violenta. Por eso es multifactorial. Tiene que ver la alimentación, tiene que ver que nosotros proveamos precisamente del precursor importante del triptófano, que es para la serotonina, y yo lo decía ayer de manera puntual, porque en Honduras somos un país bendecido por Dios, porque este es un país riquísimo. Huevo, espinaca, cacahuates,
frijoles. Todos esos contienen, claro, unos más que otros, el precursor de la serotonina, que es el triptófano. Pero ¿cuál es la dieta base del hondureño? Precisamente los frijoles, que tienen poco, pero que es importante. La espinaca tiene una parte importante que es muy barata. El huevo, que obviamente, ¿cuánto cuesta un huevo en Honduras? 3 lempiras, 5. No voy a parecer como el otro ministro que dijo que el pollo era, no sé, no quiero caer en una cosa de esas, ¿no? Pero un huevo anda entre 3 y 5 lempiras. La dieta, o digamos, la merienda escolar, que es una parte fundamental en el crecimiento y en el desarrollo del cerebro. Eso se puede modular y se puede dar precisamente a nuestros niños. Y la parte educativa y moral nos corresponde a la familia, a la Secretaría de Educación y precisamente esa ayuda que debemos de tener de las instituciones morales como la Iglesia. El tráfico es presentado por Carrión. Encuentra los mejores atuendos para esta temporada. Recuerda que para el verano perfecto solamente necesitas sol, playa y Carrión. Buenos días, hoy es 19 de marzo y son las 8:08. El tráfico vehicular en frente a frente se lo mostramos desde el anillo periférico a la altura de Suyapa y también de Residencial El Trapiche. Un tráfico bastante fluido. Los vehículos que vienen o los conductores que vienen conduciendo su vehículo desde la colonia Kennedy, Villanueva, Hato de Inmedio, este sector bastante fluido, y se dirigen a los sectores de Prados Universitarios y 21 de octubre. También los vehículos que vienen del sector de la San Miguel y se dirige hacia el sector de la colonia Hato de Inmedio. Es un tráfico bastante fluido a esta hora del día, cuando son las 8:09. Repetimos, tráfico bastante fluido a la altura del anillo periférico en la colonia Suyapa y a la altura de Residencial El Trapiche. El tráfico vehicular a esta hora del día en frente a frente. Buenos días. El tráfico fue presentado por Carrión. Encuentra los mejores atuendos para esta temporada. Recuerda que para el verano perfecto solamente necesitas sol, playa y Carrión. Ya volvemos con
Por Óptica La Curazao. Haz tu propio verano y llévatelos con hasta un 50% de descuento. Aros desde 699 lempiras. Gracias por compartir su opinión a través de nuestras cuentas de redes sociales. Comparte un televidente. ¿Cómo es posible que se hable del autocontrol emocional y nadie habla de un país sin escolaridad pero lleno de armas? ¿No es más fácil para un Estado controlar las armas que las emociones de los individuos? Comparte este televidente. Es por tanto estrés que se suscitan estos actos de criminalidad y un tanto más por el tipo de cultura que tenemos como hondureños. Los reguladores del tránsito brillan por su ausencia en zonas de embudos en horas pico. Una infraestructura vial colapsada versus inoperantes agentes de tránsito es una combinación peligrosa, comparte el televidente. Soy estudiante de la UNAC cursando la clase de psicosomática. Me parece importante que se aborde este tema. Parece que la violencia se ha hasta normalizado en nuestra sociedad y cada vez es peor. Nos hemos convertido en una sociedad violenta e impulsiva. Creo que el ambiente en el que vivimos es un ambiente de constante estrés, desde el tráfico de todos los días y las condiciones laborales en las que trabajamos. Estamos constantemente bajo mucho estrés y cualquier estímulo que no nos agrade nos hace reaccionar de manera exagerada y agresiva. Hay que preocuparnos más por tomar acción dirigida a mejorar la salud mental de nuestra gente. No podemos seguir perdiendo vidas valiosas por nuestra incapacidad de autocontrol. Comparte la televidente. Continúe compartiendo usted su opinión a través de nuestras cuentas de redes sociales. Redes sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Haz tu propio verano y llévatelos con hasta un 50% de descuento. Aros desde 699 lempiras. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Uno. Llegó el Veruno. Yo sí salgo con miedo de mi casa siempre. Cuando me subo al vehículo,
Ahora, últimamente, digo yo, solo por la parte derecha voy a manejar. Voy a andar lento. No rebasar. No rebalsar para no golpear un vehículo. Porque mi mayor temor es golpear un vehículo y que el tipo que... el dueño del automotor, al que he golpeado, se baje iracundo. Y aquí la gente solo sabe sacar la pistola para resolver sus problemas. O descalificar, o tratarlo mal. Se lo digo con toda franqueza, yo lo admito. ¿Cómo describir a este ciudadano viviendo en Tegucigalpa? Con miedo, yo creo que así andamos todos. Con miedo por lo que nos puede ocurrir en la calle. Voy con el teólogo y vicerrector de la UTH, Jesús Mora, para algunas reflexiones sobre esta temática, consejos, sugerencias que nos mitiguen un poquito la violencia que yace y subyace en nosotros los hondureños. Es que yo siento que no éramos así, hombre, que el país en las últimas 3, 4 décadas se volvió violento. Pero bueno, no quiero meterme a filosofar, que sean los expertos quienes aconsejen en este difícil momento que padecemos o atravesamos los hondureños. Adelante, Padre Mora. Muchas gracias, Renato. Bueno, en primer lugar quiero aclarar que yo no dije que la ira es innata en el ser humano. Hacía la pregunta, pero era una pregunta retórica para responderme a mí mismo, porque yo dije, esa sería una visión, más bien estoy en contra de esa visión porque sería una visión fatalista. Si los seres humanos, depende de la educación que hemos recibido, de la formación, eso es fundamental, sienta las bases para el repertorio emocional que cada uno tiene. ¿Cómo vamos a reaccionar frente a situaciones que no nos gustan, situaciones inesperadas, situaciones de estrés, la presión? ¿Cómo vamos a reaccionar ahí? Eso depende de la forma en que hemos sido formados y hemos sido educados. Pero bien, ¿qué podemos hacer en la actualidad? Yo creo que en primer lugar debemos de hacer una pausa. El doctor Munguía justamente nos decía que en la zona prefrontal de nuestro cerebro se encuentra la zona por el cual nosotros tenemos un manejo adecuado de las emociones. Es decir, los seres humanos podemos dominar esos impulsos que muchas veces provocados por una situación externa y más por un pensamiento interno, porque es la forma en que yo proceso esas situaciones la que me hace actuar a veces de manera impulsiva. Pero el capítulo 4 del libro del Génesis, el versículo 17, cuando Caín siente la ira provocada por la envidia hacia su hermano, porque sentía que las ofrendas de su hermano sí eran agradables y aceptadas por Dios, mientras que las de él, que no daba todo lo mejor, sino lo que realmente sobraba, ese trato diferente provocaba en primer lugar en Caín la envidia y en segundo lugar provocado o como a consecuencia de la envidia provocaba la ira. Y Dios le dice, Caín, no dejes que el pecado se agazape en tu corazón. Y otras traducciones dicen, no dejes que la ira se agazape en tu corazón. Entonces a veces vivimos nosotros como con un cerebro programado de que hacemos nuestra agenda y decimos, las cosas van a salirme de esta manera o tengo planificado esto durante el día. Pero todos sabemos por experiencia que el hombre propone, Dios dispone y el diablo lo descompone. ¿Qué hacemos frente a los imprevistos que suceden a diario en nuestra vida? ¿Qué hacemos frente a esos imprevistos y cómo reaccionamos? Entonces es importante entrenarnos más que para el pensamiento negativo, porque los seres humanos sí podemos llegar a tener un sesgo de negatividad, porque a veces las situaciones negativas realmente demandan de nosotros mucha más energía. Uno de ustedes hablaba sobre el diálogo interior. Los seres humanos en promedio hablamos de 12 a 14 horas, pero de 10 de esas horas hablamos con nosotros mismos. Entonces tenemos que aprender a ser
más benévolos y bondadosos en nuestro diálogo. Porque a veces estamos tan ofuscados, el doctor Munguía decía, nubila la mente, la ira. Los niños que fueron sometidos a un programa de desarrollo de competencias emocionales, luego enseñaron a sus padres cómo la mente se vuelve como un frasco de agua, si echáramos nosotros escarcha dentro de él y la agitamos. Entonces no se mira con claridad, no se mira con transparencia. Pero si dejamos reposar el vaso, esa escarcha va a reposar en el fondo. ¿Qué es lo que significa? Debemos darnos el tiempo nosotros para procesar las situaciones, y eso es un hábito que se aprende. Y estamos, gracias a la neuroplasticidad, podemos aprender en cualquier etapa de nuestra vida a reaccionar no de manera violenta, sino de manera reflexiva. Cuando hacemos una pausa, analizamos la situación, qué es lo que está sucediendo, y pensamos en los posibles escenarios. Entonces sí hay, yo creo, mucha enfermedad en la actualidad de ira, de impulsos, pero tenemos que pensar en que realmente lidiamos con muchas situaciones. Muchas de ellas no las podemos cambiar inmediatamente, pero sí nosotros podemos enfriarnos psicológicamente. Yo sigo insistiendo, la espiritualidad va a ayudar mucho, pero va a ayudar también aspectos que ustedes han sugerido. En el tema de seguridad, que los crímenes no queden impunes, por una parte. En la economía, no podemos seguir enfrentándonos. Y cuando a veces se entrevista a un funcionario, el funcionario ataca al empresariado, y el empresariado está generando oportunidades para que la gente tenga empleo, y eso es muy importante, porque justamente el desempleo, la situación de extrema pobreza que estamos viviendo en el país también está correlacionada como una variable a la situación de violencia y a la situación de inseguridad que nosotros experimentamos. Entonces yo creo que tenemos que apuntar hacia varios aspectos y actores sociales. ¿Qué estamos haciendo en educación? ¿Qué hace el gobierno para atraer la inversión y lejos de vivir en conflicto con el empresariado? ¿Cómo logra establecer estrategias de desarrollo para el país? ¿Qué estamos también haciendo en el aspecto para fortalecer los vínculos familiares, los espacios recreativos de esparcimiento? Como les digo, acumulamos el estrés, el cortisol en nosotros, y vamos actuando de manera impulsiva. Programas de educación y sobre todo en el tema de seguridad, ¿qué estamos haciendo realmente para canalizar adecuadamente esos recursos? Entonces yo creo que aquí no solamente con un programa, sino debemos de hacer un esfuerzo societal, como sociedad, y los diferentes actores sociales, desde nuestra posición, poder aportar al tema de la convivencia ciudadana, del manejo y el control de la ira. Porque si no, aunque bajen los índices de homicidio en el país, que en relación a un pasado, en el 2012, por ejemplo, y en el 2013 tuvimos elevados índices de homicidio. Ahora los tenemos, pero cada persona que muere, bueno, en el tema del programa, en promedios, de acuerdo a las estadísticas, en Honduras muere una persona cada 2 horas de manera violenta. Es decir, que en este transcurso también del programa. Y no tenemos por qué seguir así, tenemos que cortar con esta situación. Yo creo que tenemos que volver a sentarnos y pensar en estrategias, porque el índice de desarrollo humano se mide no de acuerdo al ingreso per cápita, sino también al nivel de realización, de seguridad, de convivencia y de paz que experimentan los ciudadanos en un país. Sí. Y nuestros gobiernos están obligados a sentarnos a todos y establecer estrategias para lograrlo.
Sí, tenemos tantos problemas estructurales que repercuten en esa convivencia, pero ¿saben qué? Me gustaría que ustedes, como psiquiatras y psicólogos, nos den algunas técnicas de cómo controlarnos. Estaba escuchando muy atentamente al padre. Usted lo dijo, usted también, todos lo han mencionado aquí en el programa. Antes de reaccionar con ira, con violencia, démonos una pausa para que la escarche se concentre en ese vaso lleno de agua que decía el Padre. Que se enfríe nuestro cerebro para que las emociones violentas no controlen nuestras decisiones. ¿Hay algunas técnicas? Claro que sí, Renato. Sí, se las voy a pedir después de la pausa. Algunas técnicas, antes de ir con una palabra grosera. Aunque nosotros no tengamos la culpa de algo que nos ocurrió, antes de salir con la palabra grosera, con el ademán violento que usted mencionaba, porque usted solo con el movimiento del brazo le está diciendo a alguien, venite pues, a ver qué tan macho sos. Entonces, ¿qué técnicas podemos desarrollar en una sociedad así como la que tenemos? Que la gente parece que anda tensa. Y no solo eso. Negativamente. Aquí usamos una frase muy popular. Solo que encendamos un fósforo cerca de una persona y explote esa persona. Bueno, para que anden armados. Claro. Para que anden armados. Percepción de inseguridad. Para que en su carro anden armas. Entonces, ayúdennos con algunas técnicas para ejercer autocontrol. Porque muchas veces cuando nos enojamos, cuando nos ponemos iracundos, ofendemos a alguien en la calle y aquel anda peor que nosotros y la manera como resuelve aquel su problema es con fuego, es con armas, es con violencia. Entonces, por favor, ayúdenme en eso después de la pausa. Creo que cada mañana es una oportunidad.
por Óptica La Curazao. Haz tu propio verano y llévatelos con hasta un 50% de descuento. Aros desde 699 lempiras. Continuamos dando lectura a su opinión a través de WhatsApp. La falta de acceso a servicios de salud mental de calidad agrava aún más la situación, ya que muchas personas no reciben el apoyo y tratamiento necesario para abordar los efectos de la violencia en su bienestar emocional. Comparten más mensajes. Sin ser especialista en el área, considero que este tema de la violencia es multicausal. La primera premisa es que los seres humanos somos emocionales más que racionales. Estamos dominados por las emociones y eso hace que actuemos más por impulso que por la razón. En Honduras tenemos un cóctel de problemas. Imagínense que tenemos un expresidente que posiblemente le den una perpetua y vemos que en Honduras están permitiendo que la esposa de este narco pueda ser presidente. Vemos que una buena población de Honduras grita el volverá, donde los empresarios no quieren pagar impuestos, pero el pobre sí tiene que pagar. Donde el pobre tiene que dormir con el calor de 45 grados por no poder pagar los costos altos de energía. Solo te interrumpo, porque así nos están llegando un montón de mensajes y uno sabe que este problema de la violencia y la actitud iracunda de nosotros los hondureños es multicausal. Lo sabemos, es que lo sabemos. Y lo que estamos tratando aquí es de desarrollar técnicas que nos permitan evitar episodios como el del ingeniero Robleda, que por hacer un reclamo en su carro a alguien, ese alguien se sale de su vehículo solo a matar al ingeniero. Eso es, si nosotros sabemos que hay razones para que todos seamos arrechos en Honduras, pero ¿y de qué sirve eso? ¿De qué sirve eso? De andar violento en la calle y arriesgarse uno a perder la vida. Entonces lo que queremos son técnicas para calmarnos un poquito, sin desconocer que hay un montón de factores que nos hacen así, iracundos. Por ejemplo, aquí me dice don Germán Leicelar, fuera de todo lo que se está exponiendo, que es muy importante, cabe decir que las causas esenciales de la violencia social pueden incluir desigualdad económica, falta de oportunidades educativas y laborales, discriminación, exclusión social, falta de acceso a servicios básicos y recursos, así como problemas estructurales como la corrupción y la injusticia. Para combatirles es crucial abordar estas causas profundas mediante políticas que promuevan la equidad, la inclusión, la educación, el empleo digno, la justicia social y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Además, fomentar el diálogo y la resolución pacífica de conflictos y la participación ciudadana activa puede contribuir significativamente a reducir la violencia social. Interesante, abogado, interesante. Ya sabemos que todo eso genera mucho desasosiego entre los hondureños, pero ante la situación desbordante, hoy le estoy pidiendo a psiquiatras y psicólogos que nos den técnicas como evitar reaccionar con violencia, con un ademán desafiante que provoque a un individuo que anda peor que nosotros, que saque su arma y te dispare. Eso es. Si las causas ya sabemos que hay suficientes causas para pasar arrecho en Honduras, pero no se trata de eso. No se trata de ir a perder la vida de esa manera, solo porque uno reclama con derecho a algo. No, eso es. Y después de la pausa comienzo con usted, licenciado, a que nos dé algunas técnicas ahí, ¿verdad? Redes Sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Haz tu propio verano y llévatelos con hasta un 50% de descuento. Aros desde 699 lempiras.
Yo he aclarado el asunto, ¿verdad? Muy bien. Yo sé que para que ustedes den un buen diagnóstico a una persona que la están tratando, deben conocer a fondo la raíz de sus problemas. La causa. Sí, la causa que origina los problemas en alguna persona desde la perspectiva del psiquiatra o del psicólogo. Pero yo lo que les pido a ellos en este momento son técnicas. Mientras conocen la raíz de mis problemas, que me ayuden con técnicas de sobrevivencia para controlar mis emociones en la calle y evitar que alguien en peores condiciones emocionales que yo y que anda armado saque el arma y dispare. Esas técnicas de sobrevivencia en una sociedad violenta como la nuestra, es lo que les estoy pidiendo en este momento. Ese autocontrol antes de reaccionar o de sacar la mano. Bien, Renato, yo creo que todos aquí tenemos claros el problema, ¿verdad? Sí. La enfermedad, y lo que queremos saber es cuál sería la solución o el tratamiento. En esa línea, yo anoté en la pausa algunas recomendaciones y solo me quería sostener en algunos pilares inicialmente. Uno, es importante que nosotros reflexionemos y sí anhelo que la televidencia que sintonice este programa reflexione sobre los valores, Renato, que se están difundiendo. Todas las personas queremos dinero y creo que muchas personas quieren ganar bastante dinero y trabajando poco. En este país, lastimosamente, tenemos que estudiar bastante, tenemos que trabajar bastante para poder hacer una cantidad módica de dinero y vivir de manera cómoda. Pero en Honduras, la persona que no quiera estudiar y que no quiera trabajar y quiera tener bastante dinero y ostentación material, las ofertas que les lanza el país es el dinero ilícito, la corrupción y el dinero mal habido, que siempre termina en consecuencia. Valores que debemos de promover es la honestidad a todo sentido, desde el padre a los hijos, desde el maestro a los alumnos y desde los gobernantes a la población. La solidaridad, porque somos un país que ya no somos solidarios ni somos empáticos, más bien somos un país bastante apático. Y ya luego voy a decir dónde se pueden promover estas cosas en las recomendaciones. Y también el tema de la justicia y el tema de la equidad. Cuando nosotros vemos que la justicia viene con otros matices o que no se cumple a cabalidad, entonces uno empieza a dudar de la justicia. Recomendaciones puntuales que yo quiero facilitar la mañana de hoy, una de ellas es que todos implementemos técnicas de relajación, Renato. Entre ellas, las más conocidas, las técnicas de respiración diafragmática, que son técnicas conocidas y que se desarrollan en cualquier taller antiestrés o cualquier taller de mindfulness. La primera técnica que vamos a desarrollar los psicólogos va a ser la técnica de respiración diafragmática. Inhalar, retener y exhalar. Y eso se hace repeticiones de 20 veces y dura 10-15 minutos. Si siente que le golpean el carro por atrás. Ahí lo que usted tiene que hacer es la extinción, Renato. Y creo que las personas que tienen ese botón automático de decir no, ¿sabe quiénes son? Son más los niños a los padres que nosotros, el ejemplo a los niños. Si un adulto va despotricando, por ejemplo, ve los famosos operativos, eso es una conducta aprendida de los hijos y enseñada por los padres. Los padres son cuando van manejando y empiezan a ver los conos y miran a los azules allá al fondo. Hay que estar y ya empiezan. Policía, y los hijos empiezan ya a desarrollar ese odio y esa aversión hacia el policía que no ha hecho absolutamente nada. Tal vez al final, ¿para dónde va a tal lugar? Buen viaje, tenga sus papeles y ya. Pero es una conducta aprendida, como se hablaba de las teorías de Mitchell, de Bandura, de Piaget, ¿verdad? De Watson, etc. El tema de las técnicas de relajación, la relajación progresiva muscular, Renato, que es una técnica donde usted va a aprender a tensar los músculos del cuerpo y los va a ir relajando. La risoterapia, nadie habla del sentido del humor y ese sentido del humor segrega uno de los mejores neurotransmisores, que es la dopamina. Por eso se le llama la dopamina el neurotransmisor de la felicidad. ¿Cuántos programas tenemos nosotros en cables hondureños de comedia? Como en México, como en Colombia, como en Chile, como en Estados Unidos. Programas de comedia en vivo, donde van las familias a sentarse, a reír. El tema de la visualización positiva, Renato, cuando uno se levanta, que uno tiene las fotografías de la familia, o uno usa sus recuerditos, ¿verdad? Su medallita, su pulserita, pero la visualización positiva es programarnos
neurolingüísticamente de que vamos a tener un buen día, de que va a ser un día agradable. Y la visualización positiva es para dónde voy a llevar mis pensamientos. Pero hay momentos en que usted no tiene tiempo para visualizar porque alguien lo trató mal en la calle, porque alguien le golpeó su vehículo, porque alguien, sin tener la razón en una calle, en una carretera, se siente agredido por usted, se siente agredido solo porque usted le reclama. Ahí no hay mucho tiempo de pensar en visualizaciones y en esas autorrelajaciones. ¿Qué recomienda usted en esos escenarios en vivo, en directo, cuando la sangre dice hierve? Yo cotizaría bastante cara, Renato, la salud mental. Que si esta persona quiere agredirme visual, auditivamente, acuérdense que el lenguaje corporal cuenta un 55% de lo que transmite. Así es. El 38% es el tono de voz y el 7% son las palabras. Mi salud mental, que alguien me haga un ademán, me haga una amenaza, bájate, yo lo vendería caro, fíjese. Cuando la gente se va metiendo y que quieren, ya le quitan la pasada a uno, yo más bien hasta les hago ya, ahí hay que usar el sarcasmo, Renato. Ahí hay que usar el cinismo. O sea, en realidad, nosotros tenemos que ser inteligentes emocionalmente para que una persona no persuada mis emociones y me va a ganar él. Si gana, si me saca el indio que llevamos dentro, el mal dormido, el mal comido, el mal querido que todos llevamos dentro a veces, él va a ganar, la ira va a coronar. Entonces, ahí lo que yo haría es el proceso de conductismo que se llama la extinción. Me parece bien. Y la extinción es cuando yo digo no más. Okay. Recuerde que la violencia existe donde existe la persona que lo permite. Nosotros, yo me recuerdo una vez a mi hijo mayor, Diego Andrés, que está en San Pedro Sula, allá en la universidad, yo iba una vez en el carro y le dije, vos tenés ese poder de que cuando sintás que yo me voy acercando a la línea roja, de decirme, papá, ya. Papá, basta. Sí. Todos los héroes, incluso Superman, era débil ante la kriptonita. Y no sé qué tipo de valores fomentan ustedes, pero en mi caso, el que tenía esa kriptonita, decirme basta ya, para ya, era mi hijo mayor, ahora mi hija, que por aquí estaba viendo la tarjetita que me dio ahorita el Día del Padre. Y yo en eso sí me considero una persona con mucho liderazgo, con mucho bagaje, pero el tema de ver los ojitos de miedo en una niña, en un niño, mi esposa, por ejemplo, cuando va al lado mío y sabe que yo voy corriendo, bajarle, aquí vamos atrás nosotros, y yo no siento la velocidad en el carro en realidad, Renato. Yo a veces viajo a San Pedro Sula y llego 2 horas 30, 2 horas 40 minutos. Abusa. Entonces, al final, yo creo que es importante el también extinguir que esa bolita de nieve, nosotros pongamos esa barrera y que no pase el control. El ejercicio, ¿qué tipo de ejercicio? La gente va al gimnasio a levantar pesas, Renato. Por ejemplo, el ingeniero Robleda, a él viene un tipo y se le mete en la vía de él. Sí. Y trata de ganarle espacio. Sí, empiezan porque a no acelerar. quería hacer fila. Empiezan a acelerarse. Viene el ingeniero Robleda y le reclama. Así como están las cosas en el país, reduzco la velocidad. Después de lo que le pasó al ingeniero Robleda, reduzco la velocidad y casi le digo, pasa, dale viaje. Pasa, aunque Pasa, me esté papadito, muriendo de arrecho por dentro. Pasa. Y con una sonrisa irónica, pasa. Y me interesaría mucho saber si la hija le tocó la pierna y le dijo, papá, bájale, papá, pará. Y tal vez hizo oídos sordos. Claro. El tema de la neurosis, Renato, cuando usted hablaba del condicionamiento que tienen muchos hondureños, que andan muy cargados desde que se levantan hasta que se acuestan, la neurosis es un trastorno que son relámpagos constantes. Y el neurótico o la neurótica solo tiene 2 conceptos, para no ponerlo muy técnico ni muy complicado el concepto. Neurosis significa constantemente insatisfecho. Que si se levanta hoy, que qué día más nublado. Que si empieza a llover por la cantidad de humo que se van a hacer las conexiones, que ya viene esta gran tormenta. Que si me llaman mucho el Día del Padre, que molestan. Que si no me llaman, no me quieren. Que si me abrazan, mucho calor. Que si no me abrazan, no me quieren. Que si me compran un gran regalo, me quieren comprar. Que si no me compran nada, qué tacaños y qué mezquinos con el dinero. El neurótico y la neurótica existen en el país y se están multiplicando al 3 por 1. Hablaba, para reiterar mis recomendaciones del ejercicio, Renato, evitar ya ir al gimnasio a levantar solo pesas y tensar los músculos. Hay que darle más entrada al ejercicio cardiometabólico, a los pilates, a la bicicleta, a correr, a nadar, y más con estas temperaturas. Las relaciones sanas. ¿Y por qué? La gente se maneja rodeada de gente negativa, pesimista, neuróticos, envidiosos, mentirosos,
hipócritas. Hay que cuidar las relaciones sociales, Renato, y no solo las relaciones sociales, sino que también las relaciones de pareja y las familiares. La introspección con la oración, con el diálogo, con la meditación, la espiritualidad, ¿para qué? Desde cualquier trinchera. Yo sé que aquí está el compañero, el padre Mora, que fuimos compañeros hace más de 10 años en la UTH en San Pedro Sula. La espiritualidad, Renato, yo quiero sí dejarlo de manera amplia, de cualquier trinchera, porque Honduras sí es un país donde predomina la iglesia católica, le sigue la evangélica, por ahí vienen los mormones que no estarían disfrutando de este delicioso café, de ahí están los testigos de Jehová, los adventistas, de cualquier trinchera de la espiritualidad, pero que lo hagan y lo hagan bien. El humor, lo vuelvo a repetir, a mí me gustaría que una de las políticas fuera crear espacios de humor. Los psicólogos lastimosamente a todo le ponemos terapia, ya al abrazo le llamamos abrazoterapia, a la risa le llamamos risoterapia y por ahí nos vamos ahora creando, a todo le ponemos terapia, que no estoy tan de acuerdo con eso. Evitar el acting in y el acting out, ahí tiene que haber un balance. Acting in es ese niño que usted sube al carro, ¿cómo te fue? Bien. ¿Cómo la pasaste en la escuela? Bien. ¿Cómo la pasaste en el cumpleaños? Alegre, y hay que estarlo cuchareando. Ese niño va desarrollando después esa represión y después se relaciona a rasgos depresivos. Y el acting out es el niño hiperactivo que despotrica, que tira, que lanza, que se quita los tenis, que tira la mochila y usted lo anda corrigiendo porque casi todas las acciones que va haciendo va dejando desorden. Ahí tiene que haber un equilibrio y ahí tiene que ver el tema de la crianza de los padres, pero hay padres que ya perdieron la autoridad sobre los hijos y eso lo resalto. A mí me llegan pacientes que me dicen, licenciado, que este niño se acuesta a las 12, 1, 2 de la mañana con ese teléfono. ¿Y quién le compró el teléfono? Claro. ¿Y quién le dio el teléfono? ¿Y quién es el que se lo va a quitar? No, es que si usted se lo quita, somatiza. Sí. Los órganos de más somatización por el tema de ira, que es importante que la gente que padezca estos padecimientos le ponga atención, la ansiedad, el estrés se somatiza en la piel. Por eso mucha gente padece de psoriasis, de dermatitis, de alopecia, de urticaria, acné, caída de cabello. Pero la ira y el enojo se somatiza en el estómago. Por eso mucha población padece de gastritis, úlcera, colon irritable, estreñimiento y gastroenteritis. Sí, bueno, yo sé que el doctor Juan Carlos Munguía tiene una técnica. Me la va a narrar brevemente e igual que el teólogo y vicerrector de la UTH, Jesús Mora, vamos a comprimir estos poquitos minutos que nos hacen falta para terminar frente a frente.
Tu propio verano y llévatelos con hasta un 50% de descuento. Aros desde 699 lempiras. Damos lectura a su opinión. Diego Howell comparte: la violencia nos tiene inundados y el tráfico es el medidor más palpable que vivimos en una sociedad ahogada en violencia y de escasa tolerancia ante cualquier estímulo negativo. Necesitamos reactivar las campañas de conciencia y buenos valores. Ismael Ochoa comparte: el incremento de la violencia en Honduras ha creado una total insensibilidad y, sumado con la rapidez de la comunicación en las redes sociales, de los eventos delictivos más bien desarrollan morbosidad en la mente de la gente, tal como en los países desarrollados. Gracias por haber compartido su opinión. Redes sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Haz tu propio verano y llévatelos con hasta un 50% de descuento. Aros desde 699 lempiras.